Gracias, Alejandra. Son las 7:52. Saludo a esta hora al presidente del Grupo de Energía de Bogotá, Juan Ricardo Ortega. Doctor Ortega, buenos días. Es un muy feliz año y que Dios quiera este 2026 nos traiga muchas cosas buenas a todos. Quiera Dios que así sea, doctor Ortega. Le pregunto, ¿va a mandar comentarios al proyecto de decreto que establece el cargo transitorio de 8 pesos por kilovatio hora a toda la demanda de la red eléctrica de Colombia? Sí, señor, unos comentarios buscando que se fortalezca parte del soporte legal de por qué esta medida es tan necesaria y tan importante para el país y para el sector eléctrico. ¿Usted cree que es necesaria? ¿Usted Sí, cree? señor. ¿Usted la apoya? Más que el apoyo, ha sido un trabajo de más de año y medio con todas las autoridades buscando una forma de resolver lo que puede ser la base de una crisis sistémica, que son los no pagos de aire desde noviembre del año antepasado. Ya estamos hablando de un problema que se viene gestando desde el año 24. Obviamente la parte cuando le intervienen anterior no la van a pagar y son como 800.000 millones de pesos, eso quedará en una liquidación pues que será cero, pero desde que el gobierno interviene en enero o febrero del año 25 hay una deuda que sobrepasa los 3.200.000 pesos, que si no llega a demostrarse que va a ser reconocida de alguna manera a través del tiempo, puede destruirle el balance a muchas empresas. Todos presentamos estados financieros ahorita en marzo. Es muy importante el que haya esa voluntad y esa responsabilidad de buscar una forma para poder cubrir esa obligación que es inmensa y puede hacer un daño inmenso a todo el sector energético colombiano. Nos ha dicho el doctor Juan Ricardo Ortega que sus comentarios van a ser para que se fortalezca la motivación, es decir, si uno lo piensa como abogado, para que luego no se caiga cuando venga una demanda. Y lo hemos llamado porque no solo ocupa un cargo muy importante, sino porque lo respetamos mucho y sabemos que es un hombre serio. Hecha esa claridad, le pregunto, ¿por qué vamos a tener que pagar los usuarios esa deuda, doctor Ortega? ¿Por qué? ¿Por qué le van a tener que trasladar a la gente esa deuda? Porque de no lograr generar una fuente de ingresos está en juego la estabilidad de un sistema del cual dependemos todos los colombianos. Y si se empiezan a quebrar en dominó las empresas, el sufrimiento de los hogares al no tener suministro de energía puede ser algo verdaderamente dramático. Y dentro de la ley, en la 142, siempre se previó la posibilidad de tener algún mecanismo como el Fondo de Seguros de Depósitos. Y yo creo que esa es la mejor analogía, Juan. Cuando usted tiene riesgos de crisis sistémica como la tuvieron los bancos, digamos, en el año 98, el seguro de depósitos fue el mecanismo a través del cual toda la demanda del sistema financiero pagó los huecos de una crisis que en su momento eran 14 billones de pesos de bancos como Bancafé, BCH, Caja Agraria, e inclusive bancos muy serios y muy bien manejados como Colpatria y Abevillas, todos estuvieron a punto de quebrarse y generar un dominó en el sistema. Yo creo que cuando uno habla de riesgos sistémicos, todo el mundo se beneficia de que exista un mecanismo de apoyo y de soporte para la estabilidad del sector. Y esto es lo que de forma muy responsable el Ministerio de Minas está tratando de generar un esquema de solución que está previsto en la Ley 142 y que es esencial para que el país no viva una crisis de un sector que es absolutamente esencial. Si uno tratara de hacer una analogía quizás un poco chapucera, usted vive en un edificio, el del apartamento 203 se emborracha, manda un botellazo, rompe la ventana del señor del 204 y le dicen en el consejo de administración, como el edificio no puede tener las ventanas rotas, entonces todos tienen que pagar el vidrio que rompió el señor del 203. ¿Por qué un ciudadano va a tener que pagar esa deuda, doctor Ortega? ¿Por qué un ciudadano que ha pagado el cargo por confiabilidad? ¿Por qué un ciudadano que ha pagado sus recibos? ¿Por qué un ciudadano que tiene otras obligaciones? ¿Por qué un ciudadano que paga impuestos ahora va a tener que salir a cubrir cuando el gobierno está con la posibilidad, claro, unas dificultades financieras enormes,
pero derrochando en un nuevo ministerio, no hacen los recortes. Muy fácil cobrarles a los demás las deudas que no generaron. Se lo pregunto un poco como abogado del diablo. ¿Por qué? ¿Por qué le van a cobrar a una persona lo que no dañó? Es totalmente válida la pregunta, y la parte emotiva obviamente pues funciona, porque obviamente todo el mundo dice ¿por qué va a pagar lo de otro? Yo que toca ir un poquito de las raíces del problema, Juan. Aquí hubo decisiones muy difíciles, que pues obviamente uno pues no estuvo en el proceso, pero durante el COVID, el gobierno de turno tomó unas decisiones de aliviar a todo el mundo para que la gente no pagara en semejante crisis. Y eso era más que razonable. O sea, el sufrimiento de la gente en el COVID fue una cosa dramática. Pero en el proceso, por las razones que sea, no se visualizó los daños que podía generar tan asimétricos y obligó a que las comercializadoras, sin plata, tuvieran que pagarle a los transmisores y a los generadores. Y en ese proceso, empresas de comercialización como Aire quedaron en una situación financiera absolutamente crítica, que es lo que nos lleva al problema que tenemos hoy en día. Eso no es que una persona rompió la ventana en una borrachera. Eso es que el edificio quedó con unas grietas que ponen en riesgo la estabilidad del edificio, producto de un temblor o un terremoto. El COVID sigue siendo un fenómeno que ha dejado enormes fracturas en las sociedades y en las instituciones en todo el mundo, y las estamos sufriendo. La gente piensa que eso ya pasó, que eso ya se superó, y gracias a Dios desde el punto de vista de salud pública se manejó, yo diría que de manera muy exitosa y se ha resuelto. Pero las secuelas económicas y sociales y humanas del COVID siguen por ahí cazándonos. Y esta es una de ellas. La crisis no salió de que una gente robe y no quiera pagar, sino de una crisis dramática que dejó menoscabados cimientos fundamentales de uno de los sectores más importantes de Colombia. Y la pregunta es, hombre, ¿cómo lo salvamos? El gobierno no tiene recursos, declara una emergencia económica. Yo no voy a entrar en ese debate, ese es un debate de finanzas públicas muy complejo. El hecho es que el gobierno públicamente ha hecho y tiene todo tipo de argumentos jurídicos de que no tiene con qué pagar. Entonces el gobierno dice que no tiene cómo, entonces queda una opción: o pagamos los demás o vemos cómo se nos cae el edificio. Yo la verdad, como colombiano y como ciudadano y como un país que tiene un futuro prometedor por delante, tenemos que salvar empresas y entidades que han sido responsables, serias, competentes con el país, como han sido la industria del sector eléctrico. Al Grupo Energía Bogotá, afortunadamente, esto no lo afecta a gran cosa, pero sí al sector eléctrico, y yo que tenemos un pilar fundamental del futuro de Colombia en él, y lo que el gobierno está haciendo es muy responsable para generar una fuente de ingreso que resuelva un problema muy grave. Entonces yo sí apoyo de manera inequívoca que se resuelvan los problemas, sino que nos reventemos todos a golpes por no ser capaces de resolver problemas difíciles. Doctor Ortega, el hueco es un hueco que también tiene que ver con una empresa intervenida por el gobierno y Sí, por una gestión que el gobierno ha debido adelantar, y si hubiera adelantado de otra manera esa gestión, probablemente no existiría este hueco. ¿A usted no le parece muy peligroso el precedente de que empiecen a trasladarles a los ciudadanos los efectos de malas decisiones que toman los gobiernos? Es como si a usted le dicen hoy, y usted sabe con cuánto respeto le pregunto, es como si a usted le dicen hoy: hombre, doctor Juan Ricardo, le vamos a poner en su factura de cualquiera de los servicios públicos una platica que se requiere porque necesitamos salir de la crisis de medicamentos y el gobierno no tiene cómo pagarla, y eso quedó mal hecho. O como si un gobierno que malogra un sector le dice a la gente: como lo más grave es que esto se siga empeorando, ustedes tienen que pagar los costos de las malas decisiones. Pero tranquilo, que no es mucho, son solo 8 pesitos por kilovatio, serán más de 1.200 millones, pero esto también es una responsabilidad del gobierno que intervino. Juan, cuando la crisis del 98,
que tú la viviste y sabes lo dramática que fue. Desafortunadamente muchos de los jóvenes que escuchan no. El BCH, la Caja Agraria, Bancafé, se quebraron por razones muy similares. O sea, yo manejé la liquidación de esas entidades y la cantidad de fraudes y crímenes, porque yo metí muchas demandas penales que lamentablemente en Colombia lo penal nunca prospera, fue una vulgaridad. Y ahí fueron 14 billones de pesos, que era el huecazo que se abrió por los malos manejos de las entidades financieras controladas por el sector público en los años previos al 98. Y en esas realidades, Juan, ponerse uno a decir que la cosa surgió de errores, de malos manejos, de lo que sea, sirve de muy poco porque se te va a caer el edificio. O sea, lamentablemente en la vida pública, los pecados del pasado, sea de quien sean, o se resuelven o nos jodemos todos. Y yo creo que aquí es clarísimo, en mi opinión, que dejar a Colombia con una crisis del sector eléctrico en un momento de enorme vulnerabilidad y debilidad de muchos sistemas del país, esto puede tener efectos dominós que pasan del sistema financiero. O sea, acá estás hablando de empresas gigantes que si llegan a tener una crisis y empiezan a incumplir pagos, esto toca bancos también. O sea, estás hablando de una cosa donde la estabilidad de la economía colombiana se podría poner en juicio. Y encontrar una solución, yo creo que es lo único responsable, como se hizo, en paz descanse, Miguel Urrutia en el año 98, que era un hombre de una ecuanimidad, de una tranquilidad, una sabiduría, y de Roberto Junguito y de todas las personas que en su momento manejaron esa crisis. Hombre, sacar el país adelante yo creo que es lo que nos tiene que unir. Encontrar culpables, esos procesos que se verán en demandas y el proceso judicial, que Dios quiera algún día funcione, pero en este momento lo responsable es mantener la estabilidad del sector eléctrico. Y el país no creo que se beneficie en ninguna dimensión de decir que va a quedar un impago de más de 3.3 billones de pesos y que se viene todo un año en el cual entonces no se va a pagar nada. Y eso no lo aguanta ni el sistema ni la economía. Resolver los problemas, yo creo que es la tarea que tenemos. Encontrar culpables será un tema de la justicia. Yo aprendí hace ya varios años que a mí no me interesan los culpables, me interesan las soluciones. 8:05. Escuchan ustedes al presidente del Grupo de Energía de Bogotá, Juan Ricardo Ortega. Esta es la explicación desde alguien que está en el sector frente a esta polémica resolución y por supuesto el debate está abierto y tiene otras aristas jurídicas, el principio de si esto lo puede imponer por resolución o tendría que ir al Congreso, pero aquí está, digamos, la esencia de la argumentación que presenta el doctor Juan Ricardo Ortega para el debate que está abierto. Doctor Ortega, Patricia Pardo tiene una pregunta pensando en el bolsillo de los bogotanos. Pero por supuesto, y no lo queremos dejar ir porque seguramente muchos bogotanos se están preguntando qué va a pasar ahora a propósito del incremento del salario mínimo y tras conocerse la cifra del IPC de 5,1, cómo nos tenemos que alistar el bolsillo de los bogotanos para pagar las facturas de energía. Inclusive con esta resolución, Patricia, yo creo que las tarifas no van a crecer y van a mantenerse estable o a la baja mientras que tengamos este clima de lluvias continuas. El sistema está muy débil si no tenemos lluvias y los precios pueden subir, pero mientras que tengamos lluvias, el país va a tener una energía a precios muy razonables. Dios quiera que para la costa en algún momento el país revise los temas donde sí hay de verdad cobros escandalosos, como son todos esos cobros de alumbrado, que están totalmente salidos de cualquier proporción razonable, porque indiscutiblemente hay que seguir arreglando el sector. Pero yo no me desvelo para nada. La electricidad viene bajando, Bogotá tiene una de las más baratas del país, y en general los costos son mucho más bajos que en los últimos 4 años, con excepción de Huila, que sí tiene una tarifa un poco altísima, de más de 1.000 pesos el kilovatio hora. Pero los demás están entre los 700 y 800, y estos 8 pesos de aumento no va a verse porque hay otras cosas que están bajando al mismo tiempo que esto está subiendo. Entonces, tranquilidad por ese lado para los bolsillos de los colombianos.
mientras que llueva. Ojo, subraya esa parte. 8 de la mañana, 7 minutos. Muchas gracias, doctor Ortega. No, Juan, a ustedes y un muy feliz año y que Dios los cuide y les colme de cosas buenas. Que así sea. 8-7. Está muy interesante el debate, incluso en nuestro propio chat. La postura de Juan Ricardo Ortega es: yo voy a mandar comentarios, pero para fortalecer la motivación de esa resolución. Muchos dicen, estamos de acuerdo con el doctor Ortega, buena explicación. Muchos dicen, yo no estoy de acuerdo con que nos trasladen a los usuarios esa responsabilidad. Yo lo digo con todo respeto y esto no compromete ni a la FM ni a mis compañeros, compromete a Juan Lozano. Yo estoy en total desacuerdo con el precedente de que nos trasladen a los colombianos las obligaciones que no son nuestras. No me parece un camino cuando ya tenemos la carga tributaria que tenemos, las cargas tarifarias que tenemos, cuando ya hemos tenido que salir a enmendar tantos entuertos que han cometido funcionarios públicos que se equivocan, que ahora nos digan que las empresas, que las deudas del sector eléctrico se tienen que cubrir con el bolsillo de todos los colombianos. No me parece, no estoy de acuerdo, pero han ustedes escuchado, como es nuestra obligación en la FM, la voz de un experto que ha dado una explicación técnica importante para proteger, para defender esa resolución. 8-9. Estas son las noticias en 60 segundos FM.